Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llama Marijo y está aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Como se pudieron dar cuenta, estoy tratando de ahorrar tiempo y todo eso. Tengo tanto, no es que no tenga tiempo, sino que no quiero hacer tan largos los videos para que a ustedes se les facilite el verlo, ¿ok? Entonces, nada, estoy un poquito destruida, por eso que no me pongo la cámara. Pero les voy a enseñar rapidito cuáles son los tres mazos. Tenemos este oráculo hermoso, que es el de Alana Farshield de Wildlife Oracle. Me encanta, es súper sanador. Tenemos el oráculo de la rosa, que es este que está aquí, de Rebecca Campbell. Me encanta también el estilo de ella. Y este hermoso tarot es el Unfolding Tarot, que es este que está aquí, de Atenea Noctua. Bien, entonces ya tiene los mazos, ya lo vieron, todo chévere. Ahora vamos a lo que vinimos. Bueno, se dieron cuenta que ya saqué las tres carticas del oráculo de la rosa, la cartica del Wildlife y las 7 del tarot. No he visto ninguna, así que vamos a comenzar. Muy bien. De Vara o Vara, no sé cómo se pronuncia, Patra. La número 38, que si lo sumamos es 11, lo cual es un número maestro. Si mal no recuerdo, el Dava Patra habla sobre que en estos momentos, tú que estás viendo, recuerden que esto es martes de sanación, se me olvidó recordarlo en el saludo. Esto es martes de sanación y estamos viendo que necesitamos ver para ir sanando, ¿ok? Ese es el fin de esta lectura. Muy bien, entonces tenemos Dabra Patra. Esta habla sobre que tenemos que comenzar a creer en nosotros, que el camino que estamos recorriendo es el correcto, que ya estamos a punto de algo maravilloso. Esta es una energía sumamente femenina, lo cual nos abre a la receptividad, a la sanación, al amor propio. Es como que vamos a ir con los ojos bien abiertos para poder ver las diferentes situaciones que se nos están presentando, que se nos han repetido y que ya estamos de una u otra forma subsanando. Recuerden que el domingo fue luna nueva en Piscis, apertura a la temporada de eclipse. Tenemos Mercurio retrógrado ya oliéndonos a la vuelta de la esquina. Entonces son mucha energía la que se está moviendo. Entonces eso nos va a ayudar a impulsar a terminar de sanar algunas cosas pendientes que tenemos. Entonces esto es como que nos van a dar como que vamos a ver más o menos de qué se trata esta sanación. Déjenme colocar esto así para poder ver mejor. Voy a colocar aquí y esta va a ser la... confía en las estaciones. Mira qué hermosa. Dice: abraza los cambios, ciclo de vida, transición, crecimiento. Yo por lo que estoy viendo aquí es que este es un periodo en que tienes que sí o sí colocarte, trazar una meta de ponerte a sanar todas las cosas que están pasando, que las personas en tu vida, discúlpenme el ruidito del motor, las personas en tu vida llegan hasta cierto punto. Ese es un ciclo de la vida. Lo importante de las cosas es que tenemos que darle un cierre de ciclo para que se pueda abrir otra, ¿ok? Ay, qué fastidio, Dios mío, con esta moto. Ayuda, soporte, comunidad. Si te pones a ver, es una persona bien mayor. Vamos a ver si se... perdón. Bueno, es una persona bien mayor, es lo que yo veo. Y es como una muchacha acostada como en posición fetal.
esto lo que me está hablando es de esa sanación que estamos realizando, que necesitamos. Aquí me están hablando de comunicación. No, aquí lo que nos dicen es que no vayas a tratar de hacerlo solo o sola, ¿ok? Si bien la sanación o el camino del crecimiento personal espiritual es individual, no significa que no consigamos caminar junto a otros compañeros ese camino, ¿ok? Entonces aquí lo que te están hablando es de comunicación, de soporte, de ayuda. Y por último tenemos respirando la rosa que respira, mira, sanación de corazón, emociones, conexiones, tiempos fáciles. Lo que yo veo aquí es que en este martes de sanación te están diciendo que te conectes más con esa parte de esa divinidad femenina que todos tenemos dentro de nosotros. Recuerden que masculino y femenino están dentro de nosotros, están por iguales, lo único es que estamos en desequilibrio. Entonces esta nos está llamando a sanar un poco más la parte femenina, a ser más receptivos, más soñadores, más empáticos, más cuidarnos a nosotros mismos, inclusive a los demás, a buscar ayuda, a no tener por qué pensar que todo lo tenemos que hacer solo, a respetar, muy importante, las estaciones. Las cosas nacen, crecen, se reproducen y mueren. No te quedes aferrado a una situación por miedo a que no vas a volver a tener algo similar. Siempre lo vas a tener, inclusive mejor, ¿ok? Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot. Las voy a colocar en el mismo orden que salió, así que no hay problema. Ay, mira, la templanza. ¿Qué me quiere decir esta carta? Que hay una intervención divina, por así decirlo. Esa ayuda que tú estás pidiendo aquí puede ser ayudas a tus guías, a algún maestro, algún gurú, alguien que le tenga mucha confianza, pero estás divinamente guiado, ¿bien? Y es como que van a comenzar a colocar todo en un equilibrio para que las cosas vayan fluyendo de manera mejor. Ay, tenemos aquí el Rey de Bastos. Me habla sobre una energía bien importante. O sea, si tú quieres llegar a tener este equilibrio, esta armonía, esta guía divina, tener esta estabilidad económica, emocional, siempre listo para lo que venga, tienes que comenzar a sanar, y esto es lo que te está mostrando más o menos por dónde van los tiros, ¿ok? Mira, esa situación que tienes así como que no sientes que como que estás guindando en algo, que no has terminado de concluir algo, que sabes que hay algo más pero no sabes qué es, pero que sí, pero que no. Bueno, esa sensación de estar suspendido va a cambiar una vez que tú comiences a sanar toda esta parte de el lado femenino. Puede ser el área maternal, ¿ok? Puede ser algo con mamá. Ve a una constelación familiar, hazte una. Yo no hago, pero yo recomiendo una y me quito el sombrero delante de ella. Cualquier cosa me puedes escribir, que yo te la recomiendo, te pongo su Instagram y se ponen de acuerdo ustedes. Yo no tengo nada que ver ahí, nada más les estoy colocando herramientas que pueden estar utilizando para salir de esa situación. De igual manera, aprovecha estos momentos que estás en esa posición, por así decirlo, y ve las cosas de manera diferente. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué es lo que no has sanado? ¿Has tenido alguna situación con mamá que necesites ver un poquito más allá? ¿Sabes? Como que ve planteándote preguntas, deja que tu subconsciente hable. Escribe sin pensar, que ahí van a comenzar a surgir preguntas o surgir ideas, y en base a eso es que tú vas a saber por dónde es que tienes que ir fijándote para tener una mayor sanación. Muy bien. Mira, tenemos el 7 de espadas. Este 7 de espadas me habla como de que tienes que sanar una situación por la cual sentiste que de una u otra forma alguien se aprovechó de ti. Alguien se aprovechó de la vulnerabilidad que tenía y lo hizo sabiendo de que podías
de que no te iba a salir a caer bien lo que estaba pasando, ¿ok? Pero bueno, esas son cosas que tienes que ir sanando. Muy bien. Ay, qué bello. Mira, el 8 de oro. Este 8 de oro, ¿qué es lo que no trabaja una bailarina? Para poder hacer ese estiramiento nada más tienes que trabajar mucho. Tienes que estar muy pendiente de las cosas. Y esta carta me está diciendo que realmente tú sí estás poniendo de tu parte para salir de esta posición, de este sentimiento y de esta posición en la que tú estás, porque tú lo que quieres es esto. Tú lo que quieres es tener este equilibrio y por eso estás trabajando y por eso vas a trabajar si no lo has comenzado a hacer. Recuerden que esto es una lectura general. Ustedes toman lo que yo diga aquí y lo llevan a su vida. Puede ser una relación de pareja, una relación de trabajo, una relación familiar, de amistad. Ustedes lo llevan a su vida. Muy bien. Ay, mira, el éxito asegurado. Me encanta. Ve, para la cierta está sonando mi teléfono. Ustedes van aquí, si tú trabajas, si tú eres dedicado, dedicada a lo que tú quieras, tus metas, se van a cumplir todas. Y mira, ahí sale el rey de oro. Qué energía más bonita. Tiene dos reyes, ¿ok? El de acción y el de concretar. Muy bien, entonces una vez que tú salgas de esta posición del colgado, que sanes esta parte de esta traición que sientes que hay, que no, que busques ayuda, porque si no lo has podido hacer sola, busca ayuda, eso no te quita nada. Esta energía hermosa del sagrado femenino está presente ahorita en tu vida y te está diciendo, dale que si puedes. Vamos a ver, mira, ve qué hermosa la carta. Ay, que quedó debajo del mazo. A mí me encanta siempre verla, ¿ok? Tienes la suma sacerdotisa. Mira estas cartas son hermosas, lo cual me habla sobre que esta situación por la cual estás pasando va a ser una situación que va a marcar un antes y un después en la forma en que tú piensas. Es como que va a florecer en ti esa sabiduría que tienes dentro, bien, que ha pasado por muchas situaciones y que simplemente el hecho de comenzar a sanar esta parte de la energía femenina, hago así porque no estoy hablando de sexo o de género, estoy hablando de energía. Como tú te identifiques, tú tienes energía femenina y masculina dentro de ti. Y aquí te están mandando a sanar específicamente mucho la parte de la energía femenina. Aquí las mujeres nos hemos masculinizado demasiado para estar como a nivel. Y hemos muchas veces olvidado esa parte femenina hermosa que nos destacan también en las mujeres, que es la parte de maternar, de soñar, de crear, de proyectar. Y no significa que un hombre no lo pueda hacer, todo lo contrario. Un hombre que tiene su femenino, su sagrado femenino equilibrado, es un hombre que es sensible, que está allí para ti, que aporta, que suma muchísimo una relación, puede ser de pareja o de familia, lo que sea. Un buen padre materna, ¿ok? Entonces actúa con las dos energías. Y eso es lo que realmente te están mandando a trabajar. Aprovecha este eclipse esta temporada de eclipse y este Mercurio retrógrado para que vayas mucho más adentro y puedas ver qué es esa sensación de que te traicionaron, qué es lo que te mantiene así, qué es lo que no te deja actuar, pues tienes una energía muy fuerte que es el rey de bastos y tienes el rey de oro también, lo cual consolida y tienes una sabiduría tremenda. Entonces vámonos por ahí que todo va a salir súper bien, pero tienes que trabajar por eso. Muy bien. Bueno, mis amores, los voy a dejar hasta aquí. Si es la primera vez que vienes, por favor te agradezco y te pido encarecidamente que te inscribas, que te suscribas al canal, mejor dicho, le des like, que comentes, que actives la campanita para que no se te pierda nada y compartas esta lectura si crees que esto le puede ayudar a otras personas. Permíteme llegar a más personas, ayúdame a eso. Y eso lo haces de la forma que te dije. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Me estoy encarrilando, pero ustedes saben, esta temporada de mucha energía, vamos a ver cómo vamos las cosas, ¿ok?
Recuerden que yo soy Carla Hack y me llamo Marijo y está aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Me encantó de verdad esta lectura. Espero que lo ayude y va con amor. Besito. Bye, los amo.